viernes, seguimos en La Mira. Dos cosas que quería aclararles hoy. Estamos yendo jueves porque hay compromisos del canal con el fútbol, también con el básquetbol, pero nuestro horario habitual es los miércoles a las 20 horas y una vez que termine en BTV, en La Mira, arranca la repetición por las ondas de Radio Sarandí. A partir de las 21 horas, todos los miércoles, en Radio Sarandí se va a emitir en La Mira. Presenta Santander. Con Santander, todos los días tienen descuentos en más de 200 marcas. Bueno, el martes tuvimos una conferencia de prensa del gobierno donde el presidente, a pesar de que dice que tuvo que dar marcha atrás, sigue reivindicando el concepto de la libertad por encima de otros valores a la hora de tomar decisiones. Totalmente, y vamos a ver cuál es el estado de situación que tenemos hoy en día, rápidamente, un estado que conocemos todos, y luego repasar, sí, la estrategia del gobierno en materia de combate a la pandemia. Si vemos en las placas que preparamos, vamos a ver que estamos primeros en todos. En algunas cosas para bien, en otras para mal, en este caso para mal, porque estamos hablando de la cantidad de casos por millón de habitantes. Ahí tenemos graficado la totalidad de los países, 180 países, y Uruguay, que está en la posición 11 de los que mayor cantidad de casos diarios tienen en el promedio de los últimos 7 días. Para tener una referencia, ahí están Brasil, Chile, Alemania, Estados Unidos, pero Uruguay está en la posición 11. En otro orden y como contrapartida, también estamos primeros y bastante bien posicionados sobre el tema de la vacunación. Por día se está vacunando prácticamente un 0,6% de la población, lo cual nos deja en el lugar 19 en el mundo, quizás por debajo de Estados Unidos, de Chile sobre todo, pero muy por encima Alemania, Brasil y todo el resto de países. Vivimos con esa dicotomía y esas dos realidades que marcan completamente la agenda, la estrategia del gobierno. Si seguimos así en materia de vacunación, según el New York Times, que lo que hace es extrapolar el ritmo de vacunación a lo largo del año, vamos a ser uno de los 43 países nada más en el mundo que va a terminar el año con una capacidad de inmunidad frente al virus a raíz de la vacunación. O sea que estos datos que nos muestran dos realidades diferentes, de alguna manera se incorporan en esa estrategia del gobierno que tiene dos principios. Por un lado, la libertad como principio rector, como principio filosófico, y por otro lado, la inmunidad como línea de meta, como una línea, un objetivo al que hay que llegar. Entonces, por eso es que, atendiendo a estos dos frentes, es que el gobierno plantea, por un lado, bueno, hay que reducir la movilidad para quebrar la tendencia al aumento de casos, y por otro lado, aumentar la disponibilidad en el CTI para que la línea crítica suba un poco y nos dé un poco más de margen, ¿sí? Pero el principal componente donde se deposita la acción sigue siendo, más allá de las medidas que escuchamos el martes, la acción individual, el individuo, la libertad. Lejos de la sociedad, o los sectores de la sociedad, agradecer esta defensa del presidente de la libertad, lo que hacen es extremarlo y lo llevan al libertinaje. Se pasan de la raya, hacen uso de una libertad dañina, así como, es increíble, ¿no? Porque así como reivindica la libertad, atrás el presidente tiene que mandar a la policía. Sí, de alguna manera lo que vemos en las medidas del gobierno no son medidas que busquen directamente limitar la movilidad, sino hacer un señalamiento, una señalización a la gente y decirle, miren que esto realmente está jodido. Y por lo tanto, si somos capaces de cerrar las escuelas, cerrar los liceos, es porque la cosa realmente se complicó. Reaccionen. Y lo que busca todavía el gobierno es la reacción de la gente. ¿Para qué? Para llegar a la luz al final del túnel que hoy se ve. A diferencia de marzo del año pasado, hoy se ve y está en la inmunización producto de la vacuna. Y por eso entendíamos que hoy era importante meternos en ese tema y entender qué tan lejos estamos de alcanzar esa inmunización. Cuando vos señalabas lo del Times, hay una cosa que no toma en cuenta. Solamente toma en cuenta el ritmo de vacunación hasta ahora. No toma en cuenta las personas que no se quieren vacunar en una sociedad, ¿verdad?
Y toma en cuenta la cantidad, el acceso a las vacunas, que ha sido muy bueno por parte del gobierno en millones respecto a la totalidad de la población, pero efectivamente sí, no toma en cuenta ese otro factor. Y por eso es tan importante entonces entender un poco los números detrás de esta campaña de vacunación para entender el desafío enorme que tenemos por delante como sociedad. Porque si vamos a mirar, Uruguay empezó su plan de vacunación el 1 de marzo. Llevamos unas 3 semanas y pocos días, 11% aproximadamente ya llevamos vacunados. Pero ¿cuál es la meta? ¿A dónde tenemos que llegar? Bueno, cuando se le pregunta al Ministerio de Salud Pública y siguiendo una convención internacional, el número mágico al que tenemos que llegar es el 70% de la población. 70% de la población implica vacunar, inocular a unos 2.48 millones de personas. 2.48 millones de personas. Y lo que vamos a tratar de entender ahora, empezar a ver es qué ha pasado entonces con los grupos priorizados, con las personas que se han agendado y si efectivamente hay suficientes brazos, que fue una de las frases que el presidente popularizó en la última conferencia de prensa, que pedía, tienen que haber más brazos. Y bueno, cuando vemos lo que pasó con los grupos priorizados, podemos ver en la siguiente placa, los primeros grupos priorizados fueron docentes, militares y policías. Y solamente los militares llegaron al porcentaje del 70%. ¿Podemos ver la placa, por favor? Si podemos ver, los policías llegaron al 51,1%, los docentes al 61,3%, que generó algunos cuestionamientos, porque bueno, los docentes son muy importantes porque los chiquitos no se pueden vacunar. Y bueno, esos fueron los primeros grupos. Después vino una apertura un poco más grande porque cambió el sistema de la agenda de vacunación, entonces las personas ahora se pueden registrar más allá de si hay cupo o no para saber, para determinar que se quieren vacunar. Y ahí lo que pasó es que vimos el fin de semana pasado una especie de avalancha. Lo que sabemos ahora, de acuerdo a la información que maneja el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, es que hay 1 millón de personas agendadas, quiere decir personas que ya tienen fecha, día y lugar en el que se van a vacunar, o al que se le va a asignar un cupo con las vacunas existentes, y a eso hay que sumarle unos 380.000 que ya se vacunaron. Con eso se llegaría a un 54% de la población que entienden en los próximos meses ya han determinado que tienen la intención de vacunarse. Estamos hablando de 54% con la agenda completamente abierta, porque hoy la consigna es ya todos pueden anotarse y por lo tanto la intención inicial estaría ahí. Tenemos un número inicial para saber. Y quizás también tener cuidado un poco con la percepción que generan algunas instancias concretas, como es la saturación de las agendas. Veamos el último episodio particular cuando se abrió la agenda para uruguayos entre 18 y 70 años. Pasó el fin de semana pasado, 170.000 lugares para un total de 2.338.000 personas. Quitémosle los que ya estaban vacunados, 300.000 personas, dejemos 2 millones. Estamos hablando que a los 10 minutos había lugar para un 8% nada más del total. Es decir, que se sature la agenda a los pocos minutos, a las pocas horas, no es indicador de adhesión a la vacunación, por más que a nosotros nos llene el ojo ver a toda la gente desesperada en redes sociales. Escuché a mucha gente decir, bueno, vio presidente, al final habían brazos, y es verdad, había un porcentaje de la población que salió a determinar y a mostrar que tenía ganas de vacunarse, pero eso no es significativo de la totalidad de la realidad. Para entender la realidad y el desafío que tenemos por delante, lo que hay que tratar de entender, Gabriel y Fede, es cómo se compone la población uruguaya. Y si podemos ver en una siguiente placa, vamos a tener los porcentajes por edades de la población, y vamos a ver, como estamos viendo ahí, que los menores de 18 años representan el 23% de la población, la franja entre 18 y 50 años el 45% de la población, entre 50 y 70 años el 21%, mayores de 70 años el 11%. Hay un 77% que son los que se tienen que vacunar, que representan al 91,7%. Esa es la gran conclusión y ese es el otro número que tenemos que tener en cuenta, que cuando hablamos del 70% de la población, no hablamos de toda la población. Claro.
para llegar a inmunidad de rebaño, los adultos tenemos que hacerlo mucho mejor que 70%. Tenemos que vacunarnos en un 91,7% para compensar el hecho de que al menos en los próximos meses todavía no está claro que se puedan vacunar los menores. Vale decir, Gaby, que hay algunos estudios que está haciendo Sinovac y que está haciendo Pfizer también, tratando de entender cómo funciona la inmunidad en el caso de los menores de 18 años. Hay algunos indicios que son buenos, digamos, de que podrían ser eficientes las vacunas, pero de todas maneras todavía es muy preliminar. Sí. De hecho, cuando se le pregunta a Anthony Fauci, el experto en Estados Unidos de vacunación, bueno, él decía que recién para fin de año se podría llegar a tener algún indicio de vacunación con los niños. Ha surgido la duda de si la nueva cepa brasilera puede afectar a los niños de una manera más severa que la otra. También, ¿no? También. Hace pocas horas leía de autoridades de Sinovac que estaban dando sus primeros resultados preliminares en unos 500 niños que decían que no habían tenido efectos adversos significativos y que por tanto todo parecía indicar que la vacunación con Sinovac era segura, pero de todas maneras estamos lejos todavía de ese escenario. Primera cosa a comprender, ese 70% que se habla de que se requiere para la inmunidad de rebaño, está refiriéndose al total de la población, pero de ese total de la población, los menores de 18 años no cuentan. Entonces, de los que sí cuentan, tiene que ser más del 91% que se vacunen. Vamos a irnos a una tanda y cuando volvamos, vamos a ver ese 91%, qué es lo que está diciendo cuando se le pregunta si se quieren o no vacunar y a qué conclusión primaria se puede llegar en función de estas investigaciones, tanto de empresas privadas como de la Universidad de la República. Ya volvemos.